poco complejo, pero es necesario la información porque, bueno, pues en base a eso vamos a aprender todo lo que veamos de aquí para adelante. ¿Listo? Voy a estar colocando la presentación. Les voy a rogar un par de minutos. Listo. Esta imagen, por favor, me confirman si se puede observar. Colegas. Sí, doctor, se ve. Ya. Este es un libro y quiero empezar con esto. Esto se llama La doctrina del shock, basado en el libro de Naomi Klein. Obviamente esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, solamente es un libro donde básicamente aquí hace referencia a una receta de 14 pasos que es utilizada para desestabilizar gobiernos. Se lo ha utilizado en Haití, en muchos lugares. No nos vamos al qué es el libro, porque no estamos en sociología, ni en política, ni nada de esas cosas, sino nos vamos al término de shock. La mayoría de las personas aborda el término de shock como algo que impresiona. Nosotros vamos a abordar el shock desde el punto de vista de que es la precuela a la muerte. Precuela quiere decir antes de la muerte. Entonces, un shock básicamente es un síndrome clínico que está caracterizado por hipoperfusión. Básicamente la hipoperfusión quiere decir que no le está llegando oxígeno a la célula y como resultado va a haber una disfunción severa con órganos vitales que van a morir, ese es el término real. Y bueno, pues estos órganos vitales que van a morir básicamente van a incidir mucho en la sobrevida del paciente. Entonces, otros autores lo manejan como una desarticulación brusca de la maquinaria de la vida o un alto momentáneo en el acto de morir. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a morir en estado de shock. No somos eternos. En algún momento de nuestra vida vamos a llegar a fallecer todos. O nuestros pacientes fallecen en estado de shock. Y aquí estamos viendo una bonita y antigua estructuración de lo que es el estado de shock. Esta es la clasificación del estado de shock. Fíjense que tenemos un shock obstructivo, shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock distributivo. ¿Listo? Y que bueno, básicamente el común denominador de todos los estados de shock, independientemente de dónde se inicie, es la hipoperfusión tisular. Y con esta palabra vamos a estar todo el mes. La hipoperfusión tisular básicamente hace referencia a que los vasos pequeños del cuerpo, la microcirculación va a fallar y no le va a llegar oxígeno y por lo tanto va a desencadenar muchas cosas que les vamos a ver ahora, que te va a llevar al síndrome de disfunción orgánica múltiple, que si es reconocido de forma temprana te lleva a la recuperación, pero si es reconocido de forma tardía te puede llevar a la muerte. Entonces, básicamente todo tipo de shock va a tener un común denominador, la hipoperfusión, pero algunos tipos de shock se van a caracterizar por una mala distribución de flujo, es decir, vasos de capacitancia. Entonces, el cuerpo está formado por los vasos de capacitancia, que es todo el sistema venoso, y los vasos arteriales, que se maneja presión. ¿Listo? Entonces, el primer shock que vamos a revisar es el shock distributivo, donde básicamente el shock distributivo tiene un común denominador: disminución de la resistencia vascular periférica o vasoplegia, o sea que el vaso va a dilatarse. Los grandes, este shock distributivo está dividido entre tres. Por una parte está el shock séptico, que lo vamos a revisar, es bastante importante. El shock anafiláctico, ¿no ven? También lo vamos a revisar. Y el shock neurogénico, el famoso paciente que sufre un accidente de tránsito y se golpea la espalda, se fractura, se lesiona y lo sacan en frazada y se termina lesionando más, ¿no ven? Hemos visto en la TV. Entonces, básicamente, esto te va a llegar a una disminución de la resistencia vascular periférica. Y alguien dirá, ¿y por qué se disminuye la resistencia vascular periférica? En el shock séptico asociado a la infección, generación de óxido nítrico. En el shock séptico asociado al neurogénico, es la disminución de lo que es el sistema neurovegetativo, que es básicamente
el sistema simpático y parasimpático, simpático que hace vasoconstricción y parasimpático que hace vasodilatación, y por lo tanto genera una vasoplegia o vasodilatación, que esto disminuye la resistencia vascular periférica. Y por último, la histamina, de la degranulación de los mastocitos basófilos, eosinófilos, que bueno, básicamente la histamina también produce una vasoplegia. ¿Listo? Entonces, por este lado tenemos una mala distribución, generación de hipoperfusión y la muerte. Por este otro lado, cuando nosotros tenemos un shock hipovolémico, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, eso lo vamos a ver más adelante, hay una disminución de la precarga, es decir, como no va a haber volumen, va a bajar la precarga. Vamos a ver también qué es la precarga, es todo el volumen que llegue al corazón, disminución del trabajo cardíaco diastólico, disminución del gasto cardíaco, output cardíaco es gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica, fíjense, en contrario a este lado aquí, incrementa porque el cuerpo intenta defenderse, caída de la presión arterial porque como ya no hay volumen, porque lo han apuñalado, 2 litros, 3 litros, qué sé yo, entra en shock, hipoperfusión tisonal, disfunción y muerte. Segundo tipo, shock hipovolémico. Tercer tipo, afectación de la bomba cardíaca en un infarto de miocardio, que ojo que no es lo único que te puede producir un shock cardiogénico. La siguiente semana vamos a hablar de las taquiarritmias y ahí vamos a ver que una taquiarritmia te puede también llevar a un shock cardiogénico de ser sostenido. Una de las prácticas que vamos a pasar va a ser, les voy a enseñar a hacer cardioversión eléctrica justo para evitar este shock cardiogénico. Te lleva en este caso vamos a hablar del infarto, te lleva a una disminución del gasto cardíaco, incremento de la resistencia vascular periférica, disminución de la PAM, hipoperfusión, disfunción y muerte. Y por otro lado tenemos el último, que es el shock obstructivo. A diferencia de estos tres, un shock de tipo mecánico. ¿Por qué? Porque un neumotórax a tensión genera una compresión del corazón. Un taponamiento cardíaco genera una compresión mecánica del corazón. Un tromboembolismo pulmonar genera una compresión mecánica de todo el sistema arteriovenoso del corazón-pulmón y te lleva a la obstrucción. Entonces, básicamente, estos son los 4 tipos de estados de shock que vamos a evaluar. Como siempre nos llega la información, existe un quinto estado de shock, que no lo vamos a hablar ahora, pero se los menciono, es el shock traumático. Pero no lo vamos a hablar porque estamos aprendiendo lo básico y lo clínico. ¿Listo? Entonces, el síndrome clásico del estado de shock siempre ha sido hipotensión más hipoperfusión. Siempre nos han enseñado eso. Se entiende como hipoperfusión a todo paciente que, fíjense aquí, que tiene un colapso del sistema circulatorio, microcirculatorio, fíjense, esos vasitos que prácticamente algunos desaparecieron, otros son como hilitos, ¿no ve? Versus aquí, fíjense, el sistema donde ya básicamente es un sistema que puede estar llevando oxígeno. Entonces, una hipoperfusión básicamente clínicamente puede ser evaluado por presencia de oliguria. Imagínense un riñón con estas microcirculación. Por supuesto que va a bajar el flujo urinario porque no va a haber que se filtre. Obnubilación, cerebro con hipoperfusión. Confusión, signos cutáneos de piel, la famosa piel marmórea o líbedos reticulares, que es básicamente la piel que se coloca medio lila y muchas veces lo hemos visto en líbedos reticulares. Y hay muchos otros más, pero los más importantes es la oliguria y la obnubilación. Por eso aquí viene un viejo dicho que alguna vez lo he comentado. Por eso es que los intensivistas, cuando llegamos a un servicio, lo primero que hacemos es preguntar si el paciente está orinando. Y alguien viene y te dice, no está orinando hace 12 horas, y por eso nos volvemos monos, porque entendemos que si un paciente no está orinando, está deteriorando el estado neurológico, tiene piel marmórea, piel pálida, fría, húmeda, llenado capilar lento, entonces básicamente el paciente está hipoperfundiendo, entonces estamos un pasito del estado de shock. ¿Listo? Entonces, es necesario entender cómo reacciona el organismo en fases iniciales. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo entra en estado de shock, fíjense en estado de shock, ¿qué es lo que hace? Se disminuye el movimiento y por lo tanto no es que no haya oxígeno, sino es que hay un incremento del consumo de oxígeno y esto básicamente se llama deuda de oxígeno que en algún momento tiene que ser pagado. ¿Cuál es el problema con esta deuda de oxígeno? Que mientras más tiempo pase,
más se activan los procesos inflamatorios, procesos del estado de shock, y por lo tanto magnitud es igual a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tiempo un paciente se encuentra en estado de shock, más difícil es la reversibilidad, y eso es lo que les voy a mostrar más adelante cuando hablemos de Benjamin Trump, que es uno de los fisiopatólogos que ha estudiado el estado de shock, pero nadie le ha tirado bola hasta dentro de 10 a 15 años, donde ya recién ha dicho, oye, creo que todo lo que él dice tiene razón. Entonces, muchas veces nos hemos visto con esto. En los servicios de emergencia, siempre alguien que viene y te dice, tranqui doc, no pasa nada, el paciente está con 120/80, y eso suele ser un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mecanismos compensatorios que evitan la caída mensurable desde hasta un 30% del volumen perdido. Entonces, ese paciente no es que esté tranquis, probablemente con su tranquis 120/80 esté hipoperfundido y ya esté en estado de shock. Entonces, ¿por qué importa saber esto de no caer en la confianza de que si un paciente está con 120/80 tenemos que decir tranqui? ¿Por qué? Porque los signos clásicos del estado de shock han cambiado. ¿Y a qué se debe esto? A que se ha entendido bien cómo son las fases. Todo paciente que está hipotenso activa sus mecanismos de compensación, y por lo tanto el paciente parece que está bien, pero en minutos, horas se pone mal. O sea, de estar compensado pasa a estar descompensado, y es porque básicamente todos los mecanismos de compensación, corazón, reclutamiento plasmático, incremento del cortisol y elevación de la glucosa, se van a ver fallidos en algún momento, y por lo tanto vamos a tener mayor deuda de oxígeno por la hipoperfusión, aumento del lactato marcador de hipoperfusión, y por lo tanto este paciente se va a descompensar, va a entrar en disfunción orgánica múltiple y va a llegar a morir. ¿Y cuáles son estas fases de compensación? Básicamente, ante una hipotensión siempre se activan los vasoreceptores. Entonces el paciente va a estar alfa-adrenérgico, o sea, va a haber una vasoconstricción, va a tener un mayor inotropismo y una liberación incrementada de lo que es el ACTH. Entonces, por lo tanto, esto va a generar la afectación del paciente. Y por eso es que el paciente, fíjense, como va a haber incremento del inotrópico, vasoconstricción, el paciente va a estar taquicárdico. Y nadie va a saber por qué está taquicárdico, pero está taquicárdico. ¿Y esto a qué se debe? A que lastimosamente el cuerpo preserva los organismos de acuerdo a una jerarquización, donde el órgano más beneficiado es el cerebro, por supuesto. Si el cerebro no tiene buena perfusión, se puede desmayar el paciente. Y así va viendo qué jerarquía tiene. Y los que más sufren es el lecho esplácnico, o sea, intestino y músculos. Entonces, básicamente, esa es la fase de compensación que nosotros tenemos. 30% no mensurable, que quiere decir que hasta que esos 30% no se vea afectado, nunca va a ser mensurable, y al final el paciente va a seguir en estado de shock y a nadie le va a importar. Entonces, ¿puede existir shock con presión arterial normal? Por supuesto que sí. Estas reservas cronotrópicas, diastólicas, sistólicas del corazón, cronotrópica, aumento del gasto cardíaco. Diastólica, mayor mecanismo de Frank-Starling. Sistólica, capacidad de aumentar el gasto cardíaco, que va a hacer que el paciente esté taquicárdico. Entonces, un paciente puede estar teniendo toda esta cascada de muerte celular con incremento del ácido láctico, disminución de la producción de ATP, y puede estar normotenso y el estado de shock presentándose. Y este concepto básico de que el paciente empieza a entrar en hipoxia, menor producción de ATP, falla de bomba, edema celular, ruptura lisosomal, puede llevarlo a la muerte, inclusive con normotensión en fases iniciales. ¿Y por qué se debe esto? Porque básicamente una célula en estado de shock va a ir cambiando de acuerdo a las fases. Fíjense, en una etapa 1 solamente hay un apelotonamiento de la cromatina. En una etapa 2 a 3 empieza a generarse edema celular. ¿Por qué? Porque ya no hay ATP-ASA. ¿Y cómo se forma la ATP-ASA? Necesitamos oxígeno que ingrese al ciclo de Krebs, se creen 32 ATPs y por lo tanto puede haber intercambio. Pero como ya no hay intercambio, en la etapa 3 y 4, fíjense, la célula se va a hinchar, la célula en estado de shock. Y ya
a partir de la etapa 4, 5, 6, 7, ya esto se vuelve irreversible. ¿Por qué? Porque a partir de la etapa 4 es una transición sin retorno. ¿Por qué? Porque se activa el complejo calcio-calmodulina y por lo tanto se libera calcio y se activa la apoptosis o muerte celular. Entonces, por eso es que decimos que el shock es tiempo dependiente, porque mientras más antes pesquemos al estado de shock, más probabilidad de revertir y volver a lo mismo. Porque si es un paciente que está ya 12 horas, 24 horas, 2 días en estado de shock y nadie ha hecho nada, ya se ha consolidado la muerte de las células. Entonces, por lo tanto, el pronóstico es reservado. ¿Listo? Para que me entiendan de mejor manera. Fíjense, una etapa 1 del estado de shock se conoce como shock compensado, donde la célula mantiene su arquitectura. Aquí están las mitocondrias, aquí está el núcleo, mitocondrias. Fíjense que en una etapa 2 y 3 se empieza a edematizar, apelotonamiento de cromatinas. Ya hablamos de un shock descompensado. Fíjense, ya la célula está totalmente hinchada. Fíjense, las mitocondrias se han hinchado. Fíjense el núcleo, ¿no ven? Ya entrando en una etapa 4 a 5 ya se conoce como todavía shock reversible, que si se hace todo podríamos volver hacia aquí atrás. Pero ya a partir de la 4, 5, 6, 7 ya se conoce como un shock irreversible, donde fíjense la célula perdió toda la arquitectura y por lo tanto, por eso es que se llama que el estado de shock es una enfermedad tiempo dependiente, que mientras más antes se haga algo, o sea, más antes identifique signos de hipoperfusión como predictores de shock, podríamos revertir algo. Pero si ya le encontramos, qué sé yo, 12 horas de no orinar, hipoperfundido, oligoanúrico, 24 horas, ya el shock es irreversible, ya no se puede hacer nada. A este otro lado tenemos, fíjense, esta misma representación, pero ¿de dónde sale esta idea? En Argentina, en los años 80, con los fines de estudiar al estado de shock, se agarró 5 grupos de perros. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Y mis disculpas para las personas que les vamos a herir los sentimientos. Resulta que les colocaron un catéter y a toditos les exsanguinaron 1 litro. A todos los grupos. ¿Listo? Pero la diferencia es que en el grupo 1 se los exsanguinó e inmediatamente se revirtió. Es decir, se le transfundió sangre. En el grupo 2 se dejó 1 hora. En el grupo 3, 2 horas. En el grupo 6, 12 horas. Y en el grupo 5, más de 12 a 24 horas en estado de shock hasta revertir la sangre. ¿Qué se ha observado? Que en el grupo 1 los perros habían llegado solamente hasta la etapa 1 del shock y por lo tanto se transfundió sangre y se revirtió. ¿Qué pasó en la etapa 2? Fíjense, también se le transfundió a la 1-2 horas y revirtió el estado de shock. Y a partir de la etapa 4, 5, entonces se vio que ya había cambios morfológicos, ya había cambios histológicos a partir de ciertas horas. Y fíjense, cuando los perros fueron exsanguinados y se mantuvo la hipoperfusión, la falta de sangre, entonces ya había una muerte celular importante. Entonces, esto importó mucho porque si bien se hizo daño, se vio todas estas etapas y se ha entendido que hoy en día, por ejemplo, un paciente que lo han apuñalado, mientras más sangre se les transfunda, porque hoy en día se transfunde sangre, por si acaso no se pone cristaloides, entonces las probabilidades de revertir el shock eran grandes. Entonces, por eso es que la detección de la hipoperfusión ayuda para que estos pacientes no lleguen a etapas tan avanzadas donde la célula prácticamente está a punto de morir. Entonces, ¿qué entendemos por perfusión? Esto, que el oxígeno es bien conducido y llega a la célula. Y por lo tanto la célula agarra el oxígeno, lo lleva al ciclo de Krebs, crea 32 ATPs y es la energía normal que tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una alteración de esta perfusión? La famosa hipoperfusión. En este momento ustedes pueden agarrar y apretar su pulgar contra su índice durante 1 minuto y luego soltar. Van a ver que su dedo se va a rellenar. Entonces, cuando hay hipoperfusión,
básicamente entramos un término que se conoce como disoxia celular, donde básicamente se va a ver afectado. Entonces, ya sabemos que la definición actual de shock, ya no lo clásico, independientemente de la presión arterial, todo paciente que tenga datos de hipoperfusión tisular ya puede estar en estado de shock. ¿Y qué es lo que el estado de shock básicamente va a activar? Esto que se conoce como disoxia celular o parálisis mitocondrial, donde la mitocondria ya no quiere recibir oxígeno, no le interesa seguir funcionando, y es básicamente por un sistema de que la mitocondria trabaja con muchos radicales libres, pero cuando hay destitución del oxígeno por la hipoperfusión, básicamente entra esto que se conoce como disoxia celular. ¿Y qué es la disoxia celular? Básicamente es la acumulación de peróxido nitrito, que es un factor principal para que se debilite la respiración mitocondrial y te genere lo que es el shock tardío. Hoy en día no existe tratamiento para esta parte, por si acaso. ¿Qué se puede dar? Azul de metileno, pero el azul de metileno es medio peligroso, entonces esta parte de la disoxia celular no podemos hacer nada más que esperar a que se revierta porque el cuerpo lo permita. Entonces, cuando hablamos de microcirculación, un paciente puede estar en estado de shock, puede mejorar el estado de shock, puede hasta perder el estado de shock, pero paralelamente se está creando la disfunción multiorgánica. Entonces, mientras más antes se mejore el estado de shock, más probabilidades de frenar la disfunción multiorgánica. ¿Cómo se evalúa? Por presencia de hipoperfusión con vasoplegia. Son pacientes que pueden tener signos de hipoperfusión como piel fría, incremento del lactato, delta CO2. Entonces, básicamente, esto ya estamos hablando de fisiopatología más profunda. Entonces, ¿cuál es el rol del intensivista? Más aún del rol del intensivista, ¿cuál tendría que ser el rol del médico ante el estado de shock? Bueno, básicamente entendemos que este paciente, fíjense, esto es una centellografía, es una radiografía de la lengua que se ha hecho de un paciente. Fíjense, este no está en estado de shock. Fíjense cómo están los capilares, sí está en estado de shock. ¿Cómo podemos ver? Fíjense, aquí están transportando en los microcapilares y el oxígeno ingresa a la célula normalmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Igual se está transportando, pero hay una barrera más importante por el edema, por el colapso, que hace que el oxígeno no ingrese y por lo tanto se va a producir una falla de producción de ATP y muchas otras cosas. Entonces, un paciente por la falla de ATP puede activar muchas vías de inflamación, xantinas, hipoxantinas, lipoperoxidasas, que no vienen al caso. Entonces, cuando ya se genera la agresión, bueno, básicamente nosotros tratamos en disminuir la demanda como aumentar el oxígeno. ¿Cómo disminuimos la demanda del oxígeno? Por eso es que intubamos. No se olviden que la musculatura respiratoria del paciente empieza en estado de shock, empieza a estar taquipneico. Entonces, por lo tanto, lo intubamos para disminuir el gasto de oxígeno. Lo sedamos para disminuir el metabolismo del oxígeno. Le damos analgesia para que disminuyamos el metabolismo del oxígeno. Tratamos la fiebre para el metabolismo del oxígeno. Entonces, de esa manera básicamente nosotros podemos llegar a un shock parcialmente compensado. Estos son nuestros datos: hemoglobina, presión arterial, índice cardíaco, TA mayor a 100, flujos urinarios y compensación de la acidosis láctica. Entonces, una vez entendiendo por qué es necesario frenar al estado de shock, vamos a empezar a revisar los diferentes tipos de shock de manera rápida, porque vamos a entrar a hablar de cada uno. El shock hipovolémico, hemorrágico, por traumas. Generalmente el shock hemorrágico bastante se ve en mujeres embarazadas. Y el no hemorrágico, pérdida de líquido, deshidratación en extremos de la vida y deshidratación que se va a dar en pacientes grandes quemados. El shock cardiogénico, afectación del gasto cardíaco, de la bomba cardíaca. ¿Listo? Shock obstructivo, triada básicamente en el taponamiento cardíaco, triada de Beck, ¿no? Apagamiento de los ruidos cardíacos, caída de la presión arterial, ingurgitación yugular, y triada de Galliard en el neumotórax, atención, ¿no ve? Donde hay también apagamientos del murmullo vesicular, caída de la presión arterial y ingurgitación yugular. Aquí estamos viendo. También puede haber en esto, es un
tórax masivo o desame pleural masivo, ¿no ven? Entonces, esto también lo vamos a ver en una presentación. Y el shock distributivo, que se divide en neurogénico, por alteración del sistema nervioso autónomo, anafiláctico, por la presencia de la histamina, y el séptico, por afectación distributiva por incremento del óxido nítrico. ¿Listo? El shock séptico obviamente lo vamos a ver un poquito más a profundidad. No tengo tiempo, pues. Pero, bueno, básicamente esa es la primera parte. Continuando. Ahora vamos a hablar del shock obstructivo. Ya habíamos quedado esto, ¿no ven? Habíamos visto que mientras más tiempo dure el estado de shock, más cambios histológicos va a haber. Mientras más se tarde en revertir el estado de shock, hay una muerte celular. Entonces, por eso es el objetivo de todo hoy, que vamos a hablar del estado de shock, no desde el punto de vista que los intensivistas vemos al mundo con ojos de shock, sino que un shock, mientras más antes sea tratado, hablamos de emergencias, las posibilidades de que el paciente no tenga disfunción multiorgánica son más altas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si ustedes son médicos de emergencias, si se vierten el estado de shock de forma inicial, haciendo zeto de volumen, colocando un tubo de pleurotomía, o haciendo un drenaje pericárdico, o iniciando antibióticos, o iniciando vasopresores, o programando para un infarto y hacer un ICP, entonces mientras más rápido se haga, el paciente puede quedar con menos lesiones. Esto también ya lo hemos visto, las diferentes etapas son imágenes que no me gustaría que lo olvidemos. Esto es real, la etapa 1 a la etapa 7 es bastante real y se cumple. Mientras más antes podamos revertir, más probabilidades de que no se lesione la célula. Alguien alguna vez preguntaba, ¿y cuánto tiempo ocurre cada etapa? Lastimosamente es bien diferente en todas las personas. Hemos visto abuelos que han estado en estado de shock 2, 3, 4 días y los hemos revertido. Pero hay personas que en un par de horas progresan acá y terminan falleciendo, entonces es bien variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el shock obstructivo? Es una alteración de la perfusión tisular, es decir, hipoperfusión tisular, que el aporte de oxígeno está severamente comprometido y disminuida por una afectación mecánica a nivel cardiovascular. ¿Listo? Sabemos que la parte microcirculatoria ya la hemos visto, los capilares y la célula, pero esta es la parte macrocirculatoria, donde básicamente tenemos un sistema venoso o sistema de capacitancia y un sistema arterial. ¿Listo? Entonces la macrocirculación tiene que ver todo este sistema menos este de acá, que es la microcirculación, ya sea venoso o arterial, pulmonar. ¿Listo? Cuando hay una afectación de un neumotórax, por ejemplo, se pincha este pulmón, se obstruye y baja el gasto cardíaco. Baja el gasto cardíaco, baja el retorno venoso y por lo tanto se ve afectado. Cuando el corazón se ve con un taponamiento cardíaco, se va a llenar de sangre en el pericardio y por lo tanto no va a poder generar el feeling o trabajo cardíaco. ¿Listo? Y en un tromboembolismo pulmonar va a haber la subida de un coágulo, va a embolizar medio pulmón de forma retrógrada, va a volver, va a afectar la arteria pulmonar y por lo tanto ahí tenemos el shock obstructivo. ¿Listo? Entonces, muchas cosas pueden afectar y por eso es necesario entender qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es bombeada durante un minuto, que generalmente suele ser de 4.5 litros a 5.5 litros por minuto. Tiene una precarga, que es todo el volumen de sangre que le llega a través de la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar y, bueno, básicamente se oxigena y vuelve por las arterias pulmonares, que es ya sangre oxigenada. Entonces, una precarga va a depender mucho de la cantidad de volumen. ¿Y cómo se va a ver afectado? En pacientes que los apuñalan, ¿no ve? Si pierdes 2 litros ya no tienes buena precarga. Tratamiento, mejora la precarga. ¿Qué es la poscarga? Es la cantidad de sangre que se bombea a través del corazón izquierdo, por el ventrículo izquierdo, a través de la aorta.
Normalmente la poscarga necesita que el calibre de la aorta se mantenga de manera constante. Pero cuando hay vasoplegia, básicamente cae la poscarga. Tratamiento, vasopresores. ¿Qué es el ritmo cardíaco? Es normalmente el ritmo que va a mantener el corazón entre 60 y 90, donde básicamente si ese ritmo se vuelve en 180, 200 latidos por minuto, básicamente no le llega, no le permite al corazón llenar sus 4.5 litros y por lo tanto el ritmo, la afectación del ritmo cardíaco también te va a afectar en el gasto cardíaco. Y la contractilidad es la bomba cardíaca, necesitamos un grosor y un espesor que esté contrayéndose cada minuto. Pero si se ve afectado por un infarto, entonces básicamente el paciente puede llegar a entrar en afectación del gasto cardíaco. Pero fíjense, ya sea taponamiento cardíaco, TEP masivo, hemotórax, mixomas, neumotórax, afecta la mecánica y hace que el gasto cardíaco caiga y por lo tanto el paciente entra en afectación. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo un extracto de un artículo que se llama Entendiendo al gasto cardíaco, donde habla de por qué parece que el gasto cardíaco es una persona que está con una bicicleta y necesita un impulso, necesita que el empedrado esté bien, que la poscarga, necesita un buen ritmo de pedaleo y una contractilidad para funcionar. Pero eso es lo que se ve afectado, pero obviamente no lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto esto. Fíjense, solamente vamos a hablar de este shock obstructivo y de estas tres subcategorías. ¿Listo? Entonces, el shock obstructivo va a generar una falla del llenado diastólico y del sistólico. Puede ser producidas por origen cardíaco, generalmente los tumores, la estenosis mitral, coartación de la aorta, obstrucción, que suelen ser tardíos, ¿no? Y las más importantes suelen ser las extracardíacas, entre estos el TEP masivo, el tromboembolismo pulmonar masivo, el neumotórax a tensión, ¿no ven? Y el taponamiento cardíaco. Entonces, cuando hablamos de el taponamiento cardíaco, todos nos han enseñado a buscar la tríada de Beck, ¿no ven? Hipotensión o pulso paradójico, disminución de los tonos cardíacos o apagamiento del corazón y distensión de la vena yugular o ingurgitación yugular. Pero para el neumotórax a tensión también existe una tríada, se llama la tríada de Galliard, que lo vamos a ver durante las prácticas. ¿Listo? Entonces, un shock obstructivo básicamente, fíjense, si nosotros pinchamos el pulmón, llámese herida, lo han apuñalado, llámese accidente de tránsito, llámese lo que sea, si no está entrando ruidos al pulmón, si hay ingurgitación yugular y caída de la presión, fíjense, básicamente un paciente puede estar con un neumotórax a tensión. Generalmente, ¿por qué se da esto? Porque aquí en la pleura parietal y visceral del pulmón funcionan a presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que cada inspiración, la presión de aquí adentro se vuelve en menos 1 centímetro de agua. Y si tú pinchas aquí, como es menos 1 centímetro, lo de afuera va a entrar aquí adentro porque va a empezar a absorber. Y por eso el pulmón se va a colapsar, va a comprimir el mediastino y por lo tanto al comprimir el mediastino, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco de ese corazón? Volveremos aquí atrás. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Como va a haber un neumotórax, esto se va a colapsar y por lo tanto va a haber caída de la precarga, caída de la poscarga. Entonces, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Disminuido. Entonces, cuando tenemos un neumotórax, fíjense, un neumotórax a tensión que está comprimiendo el mediastino, el paciente va a entrar en estado de shock. ¿Listo? Tríada de Galliard, G-A-L-I-A-R-D, Galliard. Apagamientos del murmullo vesicular, caída de la presión arterial y ingurgitación yugular. ¿Listo? Neumotórax a tensión. Taponamiento cardíaco, tríada de Beck, donde básicamente en una contusión pulmonar, golpe pulmonar, accidente de tránsito o el famoso chofer que está manejando el volante y se golpea el tórax, básicamente va a haber sangre que va a entrar en el pericardio. El pericardio tiene también dos bolsas, parietal, visceral. Visceral al lado del corazón y parietal lo que está afuera. En el medio se va a quedar con sangre. Entonces, básicamente va a haber un aumento de la presión intracardíaca, lo que va a conducir a una
disminución de la expansión y por lo tanto caída del gasto cardíaco. Entonces, en este paciente ya está diseñado lo que se conoce como tríada de Beck, donde hay apagamiento de los ritmos cardíacos, elevación de la presión venosa central o ingurgitación yugular, hipotensión arterial con colapso cardiocirculatorio. Tríada de Beck. Todo paciente que te llegue a emergencias, apuñalado o accidente de tránsito, lo primero que se hace es descartar tríada de Galliard, descartar tríada de Beck y recién somos felices. ¿Listo? Otro, tromboembolismo pulmonar. Esto vamos a ver con un tema en la tercera semana, que es el TEP. Les voy a hablar de los criterios de Wells, criterios de Ginebra, les voy a contar una anécdota en un problemón que me metí cuando estaba en los primeros años de trabajo en el hospital militar con un soldadito que lo agarraron a palazos y bueno, pues los que han hecho cuartel saben que en el cuartel, si dices que estás enfermo, ya no tienes franco, ¿no ve? Entonces él no quería perder su franco, entonces mintió hasta que su pierna estaba con una infección, hizo una trombosis venosa profunda y lo trajeron en ambulancia y se tepeó, hizo TEP. Y un TEP cuando hay es netamente de afectación pulmonar, pero cuando de forma retrógrada se transmite la presión incrementada, se colapsa el gasto cardíaco y por lo tanto el paciente entra en shock obstructivo por tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? A veces los pacientes suelen debutar en estado de shock obstructivo o muchos de estos en paro cardíaco o muerte súbita. Entonces el shock obstructivo por un TEP no es chiste. ¿Listo? Un TEP puede tener una afectación del gasto cardíaco, por supuesto. Es una retransmisión retrógrada, es decir, aquí se ha tepeado y la presión se está reconduciendo hacia este lado. Va a hacer que incremente el corazón derecho y se colapse el corazón izquierdo y por lo tanto el paciente entra en, además de su hipoxemia, en afectación del gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces ya hemos revisado la mayoría de los estados de shock, donde el shock obstructivo es este: disminución del gasto cardíaco, incremento de la presión venosa central, incremento de la resistencia vascular sistémica. ¿Listo? Esta imagen siempre les dejo. Esdar es humano, pero más humano es culpar al otro. Por eso tenemos que capacitarnos. ¿Listo? Seguimos adelante. Otro de los estados de shock que vamos a hablar es del shock séptico. ¿Listo? Vamos a hacer una reseña un poquito más larga porque el shock séptico necesita otro tipo de abordaje. Vamos a hablar de la sepsis lastimosamente, pero básicamente el shock séptico es una respuesta desproporcionada de un organismo ante un cuadro infeccioso. Fíjense este abdomen, así abierto, ¿no ven? Obviamente se llama cierres en segunda intención y bueno, pues eso hacen los cirujanos. ¿Listo? Fíjense que la sepsis es una reacción sistémica o de un órgano contra un agente infeccioso. La sepsis grave y shock séptico ha sido muy discutido porque hay gente que dice no hay sepsis grave, directo a shock séptico o primero empieza la sepsis. Esto no me voy a meter porque es una discusión que se le hace en las unidades de cuidados intensivos entre diferentes médicos. Desde el punto de vista académico sigue habiendo sepsis grave, shock séptico, sepsis, pese a que hay muchos artículos que dicen que no existe la sepsis grave, sino es directamente el shock séptico. Pero no nos vamos a meter a eso, ¿listo? Entonces la idea básicamente es que la sepsis puede ser desencadenada por una bacteria, por un hongo, por un parásito, por un virus o por otros. El virus ya lo hemos visto, el COVID desencadenaba sepsis. Muchos de los pacientes quedaban en shock séptico, ¿no ve? Entonces este es un cuadro netamente infeccioso quien inicia la sepsis. Respuesta normal de los órganos a un cuadro infeccioso. Pero también se puede desencadenar sepsis por procesos inflamatorios, trauma, quemaduras, pancreatitis. Ojo que no quiere decir que la pancreatitis de por sí te lleve a choques sépticos, sino que la pancreatitis es capaz de reclutar bacterias y estas bacterias inician el proceso infeccioso. Lo mismo las quemaduras, a ver, quémense, ¿dónde va a estar su barrera normal de la piel? No va a haber, pues entonces por ahí también va a haber infección
invasión. Un paciente con politrauma severo en algún lado se va a golpear, por ejemplo el pulmón, contusión pulmonar, y te va a llevar a neumonías. Entonces no es que por sí el trauma, quemadura y pancreatitis generen una sepsis, sino que generan lo que se conoce como una inflamación o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que más unas bacterias que reclutan, bueno, pues es el caldo de cultivo perfecto para la sepsis. El CIR se lo estudiaba hace varios años, no lo hacemos mucho ahora, pero estos son criterios de CIR. Se lo ha comparado con lo que se conoce como el kick-sofa, pero hoy en día básicamente estos son conocimientos que no tenemos que abandonar a la hora de ver. Uno de los más importantes es la sepsis abdominal, donde los signos clínicos siempre va a ser fiebre, taquicardia, taquipnea. Si a esto se aumenta datos de hipoperfusión en cuadro infeccioso, entonces ya se conoce como shock séptico. Se conocía como sepsis grave cuando ya había la presencia de una disfunción de algún órgano, ya sea, por eso se ha instaurado lo que se conoce como SOFA, o la secuencia de órganos en falla. Y ya cuando el paciente tenía hipotensión refractaria con datos de hipoperfusión, se hablaba de un shock séptico. Entonces, el shock séptico siempre va a hacer referencia a la presencia de hipoperfusión. ¿Puede haber shock séptico sin hipotensión? Por supuesto, ya lo hemos demostrado. Entonces, todo paciente con un cuadro infeccioso siempre se tiene que estar monitorizando la presencia de hipoperfusión, porque, bueno, pues su presencia ya te habla de que el paciente está en estado de shock. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo la escala del SOFA, evaluación de la falla secuencial de órganos, o SOFA, donde básicamente esto funciona como la escala de Glasgow. Se le da un puntaje, fíjense, si tu paciente está con un PAFI menor a 200, 3 puntos. PAFI vamos a hablar la tercera semana. Si la coagulación, fíjense, está menos de 100 plaquetas, 2 puntos. 3 más 2, 5. Si el hígado está con elevación de bilirrubinas, 4 pongamos. 3, 4, 5, 6, 7. Si además de eso está con noradrenalina, pongámosle aquí. Cualquier dosis menos de 5 microgramos, kilogramo minuto, 2 puntos. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si hay afectación del estado neurológico con Glasgow menores a esto, 14. Si está con falla renal con una creatinina por encima de 2, ahí tenemos 19 puntos, ¿no ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de SOFA, básicamente hacemos referencia a que un SOFA por encima de 15 tiene una mortalidad de hasta el 90%, y te está hablando de que hay un fracaso de los órganos. ¿Es difícil hacer esto? Por supuesto que no. Gasometría, plaquetas, bilirrubinas, ver con cuánto de NOR está, ver cuánto está el Glasgow y ver cuánto está la creatinina. Entonces, no se olviden, por favor, de siempre tratar de pedir sus interconsultas con escala de SOFA. Si tú le colocas paciente, llega a emergencias y lo estás manejando, le calculas la escala de SOFA y te sale 12, entonces mándale con 12. El intensivista que sabe va a ver y va a decir, este médico sí conoce, y te está mandando, y no la típica, paciente en estado delicado, punto. ¿No ven? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, los cuadros infecciosos pueden ser variados. Fíjense, hay pacientes que no les pueden ni meter los intestinos porque han sufrido daños bien importantes. Cada vez hay más factores que desencadenan el cuadro infeccioso. Siempre que hay un cuadro infeccioso va a haber un incremento de la inflamación, incremento de la coagulación. Entonces hay muchas opciones terapéuticas, por supuesto que sí, pero una de las más necesarias es el uso de antibióticos. Y en la práctica que vamos a tener el día domingo, vamos a hablar de qué es lo que se hace y por qué es importante destruir un cuadro infeccioso como está. ¿Listo? Puede haber manejo hemodinámico, resucitación de volumen, uso de drogas vasoactivas, mantenimiento de oxigenación adecuada. Generalmente el inicio de antibióticos es bien importante, y los vasopresores en caso de estado de shock. Hoy en día ya no se usa dopamina. Se usa epinefrina de forma tardía, y la principal es la noradrenalina, pero bueno, no estamos en ese tema. ¿Listo? El uso de corticosteroides ya tiene mucha tela, pero hoy en día ya se utiliza por la insuficiencia suprarrenal relativa y porque disminuye muchas cosas, beneficios a nivel corazón
Y bueno, pues, ¿listo? Siguiente presentación. Ahora vamos a hablar del shock anafiláctico, ¿listo? Y el shock anafiláctico lo vamos a dividir en 3 presentaciones cortitas para que entendamos, ¿listo? Colegas, ¿siguen ahí presentes o ya se has hecho dormir? Sí, doctor, estamos aquí. Sí, doctor. Entonces, listo. Entonces, hablar de shock anafiláctico, no vamos a entrar solo a hablar de shock anafiláctico, porque necesitamos tener ciertos conocimientos. El shock anafiláctico es como una grada, es como unas gradas. Obviamente el shock anafiláctico es la máxima grada, pero todo empieza por una urticaria, una anafilaxia. Entonces, ¿qué es una urticaria? O un rash alérgico, es la reacción de la piel ante cualquier noxa externa, ¿no ven? Qué sé yo, mi chica me invita a comer mariscos y yo nunca comí mariscos, ¿no ven? En primera instancia me va a salir esto. Y voy a decir, ¿qué habrá pasado? No, sí, ¿qué habrá pasado? Primera vez que comes, jaja, listo. ¿Ven? La siguiente semana me va a volver a invitar a comer mariscos. Entonces ya voy a hacer una anafilaxia, donde hay afectación de la piel, hay afectación de mucosas y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿No ve? Es que ya he tenido un primer contacto que me ha generado la anafilaxia. Y si mi cuerpo tengo mala suerte, esa anafilaxia tranquilamente puede ir a un angioedema, afectación de la mucosa respiratoria o un shock anafiláctico y me puedo morir. ¿No ven? Entonces, una urticaria básicamente son pápulas, fíjense, son pápulas eritematosas evanescentes que quiere decir que están y pueden desaparecer en menos de 24 horas de evolución y son muy pruriginosos, o sea, escuecen, aquí estamos viendo. Pueden ser formas y tamaños variables y afectan la epidermis y dermis superficial. Un angioedema, que lastimosamente no hay en ningún lado que se cumpla la regla de que primero te tiene que dar urticaria y luego angioedema, pueden estar ambos. Igual, es una tumefacción edematosa de bordes pruriginosas poco definidos que se pueda asociar a sensación de quemazón. Fíjense esos labios, ¿no ven? A veces afecta todo lo que es facial, pero a veces esta angioedema puede ir hasta la mucosa, vía respiratoria y cerrarse, ¿no ven? Si hablamos de la fisiopatología, sabemos que los que están metidos en un 100% son los mastocitos, ¿no ven? ¿Qué son los mastocitos? Los mastocitos, también conocidos como las células que primero disparan y luego miran, estas células pueden tener diferentes tipos de reacciones inmunológicas. La tipo 1, alimentos, aditivos, medicamentos, látex, picadura de insectos y aerosoles. Tipo 2, productos sanguíneos. Tipo 3, infecciones, enfermedades vasculares, colágenos, medicamentos. Y tipo 4, urticaria por contacto, ¿no ve? Generalmente la que más se produce es la tipo 1. ¿Qué va a hacer? Va a estimular, va a degranular y va a degranular ¿qué? Histamina, que es básicamente de lo que está cargado los mastocitos. Además de los mastocitos, ¿quiénes suelen estar medianamente cargados? Los basófilos. ¿Quiénes más? Los eosinófilos. Por eso es que cuando ustedes vean un paciente que ha hecho un shock anafiláctico y no le creen, vean la celularidad de los glóbulos rojos. Si no hay eosinófilos, si no hay mastocitos, los mastocitos generalmente no se les hace conteo, porque ellos no suelen estar. Si no hay eosinófilos, quiere decir que se han degranulado y por lo tanto es un paciente que realmente ha hecho una anafilaxia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que generalmente suele generar la histamina? A nivel cutáneo o vascular, vasodilatación, permeabilidad y estimulación nerviosa por el péptido C, que también es desencadenado por la histamina. Entonces, en este caso, nosotros siempre tenemos que hacer historia clínica completa y causas, infecciones, alimentos, medicamentos. ¿Listo? Generalmente el tratamiento en la calle, en cualquier paciente que hace urticaria, podemos ver todos estos tipos de cosas, pero yo solo me quedaría con esto, la adrenalina en el vasto lateral, o sea, en la pierna, en el muslo, en la parte lateral, a una dosis de 0.5 miligramos hasta que se reviertan los síntomas, ¿no ven? Entonces,
Cuando hablamos de una anafilaxia, básicamente hacemos que es una reacción sistémica aguda que es potencialmente mortal, donde va a haber afectación de piel, pero también tiene que haber afectación de mucosa. El shock anafiláctico es esta misma reacción anafiláctica, más datos de hipoperfusión, más hipotensión y muchos de los síntomas que se van a presentar posterior a la hipoperfusión. ¿Listo? Entonces, la fisiopatología siempre va a ser la misma. Mientras más contacto se tenga con el alergeno, mayor sensibilidad previa y por lo tanto va a haber degranulación de mastocitos y basófilos. Ojo que no es que un mastocito sea diferente al basófilo. El mastocito es el mismo basófilo, pero que ha entrenado y estudiado y se ha vuelto mastocito. ¿Listo? Entonces la etiología puede ser por picaduras, puede ser por comidas, puede ser por medicamentos. Hemos visto casos bien dramáticos, han debido escuchar en la TV, ¿no ve? Por eso es que hoy en día las farmacias ya no se animan a colocarte el Triapen, ¿no ve? Antes todos colocaban, hoy en día ya nadie quiere colocar porque obviamente genera problemas. Y los problemas se generan porque básicamente un paciente va a ser alérgico y este paciente puede terminar muriendo, ¿no ve? Por eso es que ahora vamos a hablar en un rato del tratamiento de un shock anafiláctico, que a eso estamos viniendo hoy. ¿Listo? Seguimos adelante. Entonces, los factores de riesgo lastimosamente no las hay. Estos de edad, enfermedades de base vía parental, genéticos, ejercicios, fármacos, alcohol, en los pacientes atópicos. ¿Y quién es un paciente atópico? Aquel que desde niño ha hecho alergias a todo lo que se ha podido, ¿no ven? La clínica de la anafilaxia puede ser piel, corazón, sistema digestivo y sistema respiratorio. Fíjense que estamos colocando una clínica bien variada y bien florida, ¿no ve? Exantema, urticaria, angioedema, edema de labios, lengua, úvula, inflamación conjuntival. ¿Listo? Taquicardia, bradicardia, dolor torácico, arritmias cardíacas, mala perfusión, dolor abdominal, diarreas, vómitas, dinosea, broncoespasmo, estridor, laringio, sibilancias. Como verán, es muy amplio en la clínica para decir estos dos generan el angioedema o la anafilaxia. Entonces, ante la leve sospecha, se trata. Y eso es lo que vamos a hablar. El diagnóstico generalmente siempre va a ser rápidamente evaluando la mucosa, compromiso respiratorio y ver las lesiones. Entonces, ¿quién manda aquí? Las lesiones de la mucosa, porque tranquilamente puede saltar un angioedema. Hay pruebas, por ejemplo, la triptasa sérica, histamínica sérica, que no hay en nuestro medio. Entonces, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Damos adrenalina, que ahorita vamos a hablar. La primera elección y la única que de tratamiento de un shock anafiláctico siempre va a ser la adrenalina. Y los otros van a ser coadyuvantes del manejo. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva. Y hablando de lo que es específicamente el shock anafiláctico básicamente es una entidad que es una presentación clínica grave, secundaria a una reacción alérgica. Su incidencia es bien alta, pero en nuestro medio no tanto, y siempre suele haber recurrencias. ¿Por qué? Porque la célula cebada o basófila que se ha degranulado básicamente va a seguir circulando en el cuerpo y puede volver a ver su mismo efecto. ¿Listo? Y la mortalidad es alta, pero no bien comunicada. Entonces, existe lo que se conoce la Liga Internacional, la Organización Internacional de Alergias, donde básicamente define muchas cosas y dice que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica tipo 1 que suele tener un inicio rápido y puede causar la muerte. Entonces, por lo tanto, persona que no sepa tratar una anafilaxia y un shock anafiláctico, lastimosamente en algún momento le pueda pasar y no va a saber qué hacer. Estos son los grados de gravedad y esto, si quieren, lo pueden aprender, donde básicamente fíjense que un grado 1 hay hormigueo, picazón, síntomas nasales, estornudo, tos, hay picazón de la garganta, hay tos relacionada al broncoespasmo, eritema, náuseas,
Pero bueno, son síntomas levemente manejables. Y nos vamos a este otro lado, al grado 5, afectación de la vía aérea superior e inferior, o sea, angioedema, insuficiencia respiratoria cardiovascular, caída de la presión arterial o colapso circulatorio, pérdida del conocimiento, ¿no ven? Entonces, básicamente no es lo mismo un grado 5 que un grado 1. Entonces, la patogenia va a ser la que ya hemos hablado. Lastimosamente, los mediadores proinflamatorios van a hacer que se desencadenen una serie de cosas donde haya una liberación de los gránulos que tienen histamina. Y por lo tanto, la patogenia siempre va a haber una activación. Si es una primera vez, obviamente se van a sensibilizar. ¿Quiénes? Las células. Y en una segunda etapa, las células van a entrar en contacto y van a degranular todo lo que tienen. Entonces, la anafilaxia y una reacción anafilactoide es algo que tiene una delgada línea y solo son conceptos diferentes que se hablan. Por ejemplo, una anafilaxia, fíjense, tiene de aparición súbita, más uno de los siguientes: trastornos respiratorios, disminución de la presión sanguínea, cambios de áreas de la piel y mucosa, trastornos respiratorios, disminución de la presión sanguínea. ¿Listo? Entonces, si hay una aparición súbita de urticaria, prurito, enrojecimiento, edema labial, lingual, después de estar expuesto a algo, más uno de cualquiera de estos, entonces ya estamos hablando de anafilaxia. ¿Listo? Entonces los criterios clínicos van a ser los mismos: afectación respiratoria, afectación cutánea, y en los lactantes se habla de caída de la presión arterial. ¿Listo? El cuadro clínico general es este: urticaria, angioedema, eritema, prurito, congestión nasal, estornudo, ¿listo? Hipotensión, mareos, confusión. Entonces, siempre se tiene que evaluar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con el síncope, con el asma, pero todos estos tienen un común denominador: no tendrían que tener afectación de piel, y en una anafilaxis sí o sí tendría que haberlo. Entonces, en la nomenclatura, cuando hablamos de un shock anafiláctico, básicamente hacemos un diagnóstico y existe tratamiento, ¿no ve? La medida inicial estándar mundial es el uso de la adrenalina. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con diagnóstico y tiene estridor, sibilancia, cianosis como signos de peligro, ya se tiene que administrar adrenalina intramuscular 0.5 miligramos, o sea, media ampollita, en el tensor de la fascia lata. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la obstrucción inminente ante la presencia de estos signos puede hacer que se haga una intubación fallida. A ver, intenten intubar a un paciente con angioedema, a veces el tubo no pasa y el paciente termina falleciendo por hipoxia, ¿no ven? El uso de antihistamínicos como cetiricina, clorfeniramida no es el tratamiento inicial, no hay beneficios, pero sí es un coadyuvante posterior. El uso de corticoides está restringido, por eso la persona que dice ha hecho un angioedema o ha hecho una anafilaxia y yo le he pasado hidrocortisona y pienso que eso es todo, está errado. Los corticoides son un tratamiento de tercera línea y el tratamiento generalmente puede estar complementado por broncodilatadores, salbutamol, para mejorar ese broncoespasmo que se está generando. ¿Listo? Y para terminar estas presentaciones, un segundito por favor, estoy cambiando de presentación. Vamos a hablar netamente del tratamiento del shock anafiláctico para que las cosas queden claras. Un segundo, hay alguien que quiere entrar. Listo. El tratamiento integral del shock anafiláctico. La Organización Mundial de las Alergias, básicamente, el objetivo básico que ha tenido con la publicación de esta guideline o guía es que haya un aumento del conocimiento global sobre la evaluación y contribuir a la educación de la anafilaxia. Entonces, algunos progresos que han habido, que hoy en día ya se validan criterios para el diagnóstico, ya se han investigado. Se ha investigado la adrenalina versus placebo y se ha visto que la adrenalina constituye uno de los mejores principios farmacológicos para mejorar la anafilaxia. ¿Por qué?
Porque por un lado la adrenalina es estabilizador de membrana. ¿De qué membranas? De los basófilos, eosinófilos, los mastocitos. Es decir, evita que un basófilo o eosinófilo ya sensibilizado se degranule, ¿listo? Y por otro lado también disminuye todos los síntomas coadyuvado con los antihistamínicos, ¿listo? Entonces la adrenalina es algo bueno, digamos, que tenemos en nuestro medio y que deberíamos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Primero, un protocolo de emergencia. Segundo, desencadenar la exposición al desencadenante. Retirar. Generalmente suele ser picaduras de abejas y a veces es necesario sacar el aguijón y es lo último que se hace. Evaluar la circulación, la vía aérea, la respiración y el estado mental y piel y peso corporal del paciente, ¿no ven? Evaluamos la circulación porque si tomamos la presión y vemos que está con datos de hipoperfusión y es un shock anafiláctico. Pedimos ayuda, por supuesto, y inyectamos adrenalina, fíjense en el tensor de la fascia lata, 0.5 miligramos en el adulto, 0.3 miligramos en los niños, cada 5 a 15 minutos y mientras estén los síntomas activos, ¿listo? Ya sea la OMS o ya sea la Organización Mundial de Alergias, de Anafilaxia, la adrenalina sigue siendo la primera línea de manejo en todos estos estudios que se han hecho, donde básicamente la adrenalina no parece ser sustituido por ningún otro medicamento por los efectos beneficiosos que se tiene en estudios in vitro, en estudios retrospectivos, en estudios de mortalidad, ¿listo? Entonces, la adrenalina usada en un 62% lo han recibido pacientes que han presentado previamente un paro cardíaco, antes del paro cardíaco, y bueno, pues el tiempo de paro implica o el de la picatura de insectos o el evento iatrogénico que se haya realizado. Entonces, cuando nosotros retardamos el manejo de la adrenalina en una anafilaxia, esto puede ser fatal y puede aumentar la probabilidad de la famosa anafilaxia bifásica, que es básicamente es el incremento de la potencia, ¿no ve? Además de que puede haber una recurrencia. Entonces, todo servicio médico, ambulatorio y paramédico, tendría que tener adrenalina. Pero ahora la pregunta va hacia ustedes. ¿Todos tienen adrenalina? Probablemente no, ¿no ven? Pero estos cursos se hacen para mejorar. Entonces, ustedes ya van a exigir en su centro hospitalario, posta o hospital de primer y segundo nivel que se tenga adrenalina, porque la adrenalina es el único manejo para el shock anafiláctico. ¿Listo? En un paro cardíaco, por supuesto que tendremos que dar la adrenalina. Se decía que se podía dar por vía traqueal, bastante discutido. Entonces, vía intravenosa, adrenalina, obviamente el paro cardíaco por shock anafiláctico. ¿Por qué intramuscular? Hay contras y pros. La longitud de la aguja del autoinyector no está muy disponible, no es efectivo en choque. Pero bueno, básicamente los pros de no equivocarnos y decir, no, es que no le estoy poniendo, le he puesto intramuscular y no subcutáneo como dice la guía. El efecto farmacológico es rápido, ya sea intramuscular o subcutáneo. Hay una vasodilatación del músculo esquelético, entonces le puedes pasar intramuscular. Hay una rápida absorción, entonces le puedes pasar intramuscular y rápidamente ingresar a la circulación central. ¿Listo? Entonces, muchos estudios han hablado que la adrenalina es más factible utilizar en este tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, el tratamiento básicamente es evaluar la circulación, pedir ayuda, inyectar. El tratamiento de la circulación básicamente es elevación pasiva de miembros inferiores para preservar el volumen circulatorio. Se dice que cuando nosotros elevamos a una altura de 30 centímetros, estamos haciendo una carga venosa de 500 ml para que mejore la presión. Podemos dar oxígeno suplementario, dosis repetidas de adrenalina entre 3 a 5 minutos. Podemos hacer un tercer acceso venoso para pasar cloruro de sodio, que a veces lo podemos meter con adrenalina. ¿Listo? Y en caso de paro cardíaco, entonces podemos iniciar resucitación cardiopulmonar de acuerdo a las guías. ¿Cuáles son los medicamentos de segunda línea? Aquí, después del uso de la adrenalina, tenemos los glucocorticoides. La hidrocortisona, por ejemplo, algunos usan bastante.
Aquí tenemos los antihistamínicos, tenemos la clorfeniramida 10 cada 8 y los beta agonistas o salbutamol para el manejo del broncoespasmo. Entonces, si nosotros tenemos una urticaria o un asma agudo, podemos seguir la misma secuencia. Generalmente, retrasar la administración de adrenalina puede generar efectos muy importantes que al final pueden terminar matando. Los glucocorticoides como tratamiento de la anafilaxia, no hay evidencia con estudios de alta calidad para el uso de corticoides en el episodio agudo. Entonces, la persona que dice le he pasado hidrocortisona y nada más que hidrocortisona está mal, ¿no ven? Los beta agonistas como el salbutamol no sustituyen la adrenalina, pero mejoran la afectación respiratoria por broncoespasmo, ¿listo? Entonces, fíjense que están como niveles de evidencia bajos, pero que coadyuvan, ¿no ven? Entonces, ante una anafilaxia refractaria, lo mejor es intubarlo más rápido por el angioedema y manejar con glucagón, pero en nuestro medio no hay glucagón, ¿listo? Entonces, el uso de la adrenalina en niños, en adultos y en ancianos va a seguir siendo la piedra fundamental para manejar un shock anafiláctico. Ahora, estas anafilaxias por rebote, refractarias, ya son manejos de terapia intensiva donde se utilizan mucho más medicamentos, pero que no lo vamos a avanzar ahora. ¿Listo? Entonces, colegas, les voy a pedir por favor que nos demos un break de unos 15 minutos a 20 y posterior al mismo vamos a continuar con las presentaciones. ¿Entendido? Cuando hablamos de evaluación del paciente en estado de coma, básicamente siempre hablamos de lo que es coma. Coma viene del griego que significa sueño profundo, que básicamente habla de la pérdida de la conciencia. ¿Cómo nosotros evaluamos el síndrome del estado de coma? Es todo paciente que no abre los ojos ante un estímulo doloroso fuerte. Entonces, siempre hablamos que un paciente está en estado comatoso cuando pese a algún estímulo doloroso no va a abrir los ojos. Para estar despierto, nosotros dependemos de esto, que es el tallo cerebral o sistema reticular activador ascendente desde el punto de vista fisiológico. El tallo cerebral tiene un mesencéfalo puente y la médula oblongada, que básicamente es lo que se conoce como sistema reticular activador ascendente o un sistema de relevo. ¿Qué quiere decir? Que si te pincho aquí, te lastimo aquí, viene la información por el haz espinotalámico posterior, sube, llega a la corteza, se produce la información y vuelve por acá, ¿no ven? Cuando hay diferentes formas de afectaciones de este tallo cerebral es cuando el paciente va a entrar en inconsciencia. Entonces, se define como conciencia a cualquier persona que está consciente de sí mismo y de su entorno, ¿no ve? Y la conciencia puede tener un contenido, ¿no ve? Donde se habla de parciales, globales, pero básicamente si un paciente está consciente, supuestamente está alerta. Entonces, para decir que un paciente está consciente, primero tiene que obedecer, segundo tiene que fijar la mirada y importante, tiene que saber dónde está y qué les rodea, ¿no ven? ¿Puede haber vigilia sin conciencia? Por supuesto que puede haber. Por eso es que estamos viendo la escala de Glasgow que ya va a cumplir casi 50 años de que sea utilizado, donde cualquier paciente que tenga un Glasgow menor a 8 ya se puede decir que es un paciente inconsciente en estado de coma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evaluar este tallo cerebral? Están los pares craneales, pero no exactamente los pares craneales, sino los arcos que forman entre los pares craneales, ¿no ven? Por ejemplo, el trigémino con el facial, tenemos lo que es el reflejo pupilar. El bulbo, tipos de respiración. Segundo y tercer par craneal, las pupilas, ¿no ven? Entonces, básicamente, fíjense, esta parte nos ayuda a evaluar el tallo cerebral y es lo que vamos a hablar, fíjense. Podemos evaluar el tallo cerebral mediante las pupilas, donde básicamente hacemos un arco eferente entre el tercer par craneal, el nervio óptico, ¿no ven? Hacemos un reflejo oculocefálico entre el octavo, tercero y séptimo par craneal, el reflejo vestíbulo oculocefálico, reflejo corneal, reflejo de tos, reflejo de arcada. Fíjense que son arcos reflejos y de eso es lo que vamos a hablar. Los más importantes son estos: corneal,
pupilar, vestíbulo oculocefálico. Entonces, estos reflejos de tos netamente te está hablando del tallo inferior, ¿no ve? Y el otro del tallo superior. Entonces, ¿cómo podemos evaluar este tipo de pacientes? Siempre buscando el patrón respiratorio, evaluando las pupilas, los movimientos oculares y las posturas reflejas. Aquí estamos viendo el patrón respiratorio. Este es un tipo de respiración, se llama respiración de Cheyne-Stokes, donde básicamente el paciente entra en apnea y empieza a respirar con mayor profundidad, va bajando la intensidad y entra en apnea. Dice que es lesión del diencéfalo. Ya cuando el paciente entra en hiperventilación neurogénica, respira de forma importante, inspirando y expirando. La apneústica, que ya es de protuberancia, donde fíjense el paciente está con una respiración casi agónica, ¿no ve? Profunda y lenta. Y la táxica, que ya es anárquica, donde básicamente el paciente se ha dañado casi todo el tallo cerebral. ¿Listo? Entonces, a medida que el tallo cerebral va recorriendo hacia abajo, los diferentes patrones respiratorios se están dando. Esto se llama deterioro rostrocaudal. Quiere decir que si tu paciente te llega con una respiración de Cheyne-Stokes y termina con una apneústica como esta, entonces básicamente el cerebro se está apretando de arriba hacia abajo y el tallo cerebral está dejando de funcionar. Las pupilas. Normalmente las pupilas, su tamaño es de 2 a 4 milímetros. Todo lo que sea menos puntiforme se va a llamar miosis y todo lo que sea mayor se va a llamar midriasis. ¿Listo? Más adelante, cuando veamos intoxicación por órgano fosforado, les voy a explicar por qué es importante el reconocimiento de una miosis y midriasis, pero desde el punto de vista de la intoxicación. Entonces, cuando hablamos de pupilas, fíjense, cada pupila obedece a un daño del tallo cerebral, pero yo me voy a quedar con dos. Las pupilas anisocóricas o afectación del nervio o hernia uncal, cuando tenemos un paciente con un hematoma epidural. También les voy a enseñar a leer tomografías por si acaso. Y fíjense, tenemos la anisocoria. ¿Qué otro me voy a quedar? Con pupilas puntiformes. Fíjense que aquí hace referencia a daño o punta de alfiler, pero también lo podemos ver en una intoxicación por órgano fosforado. También les voy a enseñar cómo se divide en una encefalopatía metabólica y una encefalopatía estructural. Y por último, las pupilas anisocóricas. Fíjense, tectales o como ojitos de búho, donde básicamente estos pueden ser por daños cerebrales. Entonces, ¿cuáles son los más importantes que tenemos que saber recordar? Las anisocorias y las pupilas puntiformes. ¿Listo? Entonces, ya sea la pupila que nos toque, fíjense, midriática bilateral, ya está hablando de que ha habido un daño neurológico importante. Movimientos oculares. El primero, reflejo corneal. ¿Cómo se hace el reflejo corneal? Agarramos un pedazo de algodón y le tocamos el ojo. Si ahorita cada uno de ustedes se toca el ojo, ¿qué va a hacer? El reflejo va a cerrar. Estos pacientes no tienen reflejo corneal. Reflejo oculocefálico o ojos de muñeca. Normalmente los ojos siempre, así estés desmayado, van a quedar mirando hacia adelante. Pero si empiezas a mover los ojos de derecha a izquierda con el movimiento de la cabeza, ojos de muñeca. Y por último, las posturas reflejas, las famosas descerebración y decorticación, que lo hemos visto alguna vez, ¿no ven? ¿Te acuerdan de Glasgow? Glasgow, que dice el sistema motor, que te valora 6 puntos. 6, si el paciente obedece órdenes. 5, si localiza el dolor, si le apretamos el pecho y el paciente lleva la mano al lugar, 5 puntos, ¿no ve? 4, si el paciente retira el dolor, ¿no ve? 6, obedece órdenes. 5, localiza dolor. 4, retira el dolor. 3, si el paciente decortica, fíjense, hace una flexión interna, entonces se coloca como 3. 2, si el paciente hace una extensión como si estuviese manejando motocicletas, ¿no ve? Entonces, básicamente alguien diría, ¿cuál es peor? ¿Que esté decorticado o esté descerebrado? Desde mi perspectiva es peor que esté descerebrado, o sea que tenga 2 puntos de Glasgow de la función motora, porque básicamente este ya tiene un daño neurológico establecido. Este decorticado probablemente se pueda hacer algo, pero básicamente estas posturas te habla de afectaciones o lesiones hemisféricas profundas. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles son las causas de un estado de coma? Aquí entramos a causas estructurales, causas metabólicas, ¿no ven? Las causas estructurales, TEC, ABC hemorrágico, epilepsia, tumores, hernias, ¿no ven? Traumatismos, sangrados. Causas extracraneales o metabólicas, déficit de vitaminas. Por eso es que el paciente que llega borracho a emergencias, lo primero que hacemos es colocarle vitamina B6 o tiamina. ¿Por qué? Porque el beriberi, por falta de vitamina B6, es bastante real. Entonces se les pone 100 miligramos de vitamina B6 para que reaccione. Por ahí no es un tequeado, por ahí solamente es falta o carencia de vitamina B6. Trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, golpe de calor, insuficiencia hepática, hepatopatías, creatinina alta, urea alta, fármacos, toxinas, ¿no ve? Entonces estas serían las causas metabólicas. Alguien a veces sabe preguntar, ¿y qué diferencia hay entre un coma estructural de un coma metabólico? Siempre el reflejo pupilar. ¿Por qué? Porque el reflejo pupilar se ve abolido en causas mecánicas, pero resiste las causas metabólicas y todavía se ven presentes. Por eso evaluar paciente en coma es un arte que obviamente poco a poco se cultiva. ¿Qué otras alteraciones de la conciencia existen? Alteraciones por enfermedades cerebrovasculares, focalización, el famoso paciente que te dice, doctor, me he enojado y no puedo mover el brazo, ¿no ve? En ello se hace lo que se conoce como la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati tiene 3 puntos, donde se le pide al paciente que sonríe, fíjense, Wistupico, ¿no ve? Asimetría. Eleve los brazos, disminución de fuerza y hable, diga su nombre, no puede articular. Entonces, si cualquier paciente de esas características ya tiene su afectación, entonces netamente estamos hablando de que es un paciente que hay una afectación neurológica. ¿Listo? Entonces se llama escala de Cincinnati. Ahí estamos viendo una escala de riesgo de ABC, que lo vamos a ver más adelante, y los puntajes y riesgos. Y por último, los ABCs, que también los vamos a ver desde el punto de vista tomográfico. El ABC isquémico con afectación de medio cerebro, fíjense, el ABC hemorrágico, que les voy a enseñar a leer la tomografía, y que todos estos pacientes pueden terminar en estado de coma, con la única diferencia que un accidente cerebrovascular isquémico difícilmente queda en estado de coma, porque la afectación es focal en un sector del cerebro, mientras que el ABC hemorrágico sí puede haber un estado de coma porque la afectación es generalizada. ¿Listo? Los ABCs hemorrágicos se pueden dividir en parenquimatosos, intraventriculares, epidurales, subdurales, subaracnoideos, que no los vamos a revisar a profundidad porque no son parte de nuestro programa. ¿Listo? Y bueno, pues con eso habríamos terminado y no sé si tienen alguna duda con todo lo que hemos visto. Colegas. Espero no, doctor. Ya. Entonces, para puntualizar, el día sábado les voy a pedir porque por favor se traigan una hoja blanca o varias hojas blancas. Les voy a mandar un par de gasometrías para que, bueno, entremos en cancha y, bueno, pues se vengan puntuales. Nos vemos 9 en punto en el segundo patio del Hospital Holandés. Yo voy a estar un poco más antes para que, bueno, pues entremos al aula, avancemos la materia y, bueno, pues todos salgamos conformes. Como les dije, o aunque creo que no les dije, espero colmar todas sus expectativas. Esto de medicina interna es muy amplio, demasiado amplio para resumirlo en 4 semanas, pero mi objetivo es que cosas puntuales que ustedes como médicos de emergencias tienen que sí o sí saber, las sepan. ¿Listo? De todas maneras, a partir de ahora voy a empezar a subir, qué sé yo, gasometrías, radiografías, ciertas cosas al grupo, no como equivocación, sino como base de tratar de jalarles un poquito y que vean que medicina interna no es feo, es bonito, pero siempre y cuando sepas abordarlo. ¿Listo? Muchas gracias entonces, colegas, y nos estaríamos viendo el día sábado.